Hola a todos, bienvenidos a la clase número 20 del curso Circuitos Discretos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy vamos a estudiar los modelos de alta frecuencia de los transistores BJT y MOSFET. Para eso vamos a iniciar con un repaso de la clase anterior, donde estudiamos el teorema de asociar los polos con los nodos de un circuito. Entonces el teorema decía que existe un polo por cada camino RC a tierra. Esa fue una de las dos cosas que vimos la clase pasada. La segunda fue el teorema de Miller, que ya casi lo retomo. Entonces, supongamos que tenemos un circuito. El circuito puede ser un circuito de fuente común. Aquí tenemos una resistencia, RD, VDD, transistor. El circuito de fuente común lo conectamos aquí a tierra para decir que no hay degeneración. Podemos ponerle del lado de la entrada una fuente no ideal. Es decir, es una fuente que tiene una resistencia en serie. Y a esta resistencia le podemos llamar resistencia de la fuente o resistencia de la... Sí, ese de source, de voltage source, por ejemplo. Si esto es la fuente Vin, esta es la resistencia parásita de la fuente RS, de la fuente Vin, perdón. Y podemos ponerle un condensador aquí en la entrada. Supongamos que el condensador está así hacia tierra. A este condensador le llamamos condensador de entrada o capacitancia de entrada. Este sería el transistor M1. Y del lado de la salida vamos a poner una carga RL con una capacitancia de salida. Entonces dijimos que las capacitancias, o eso fue lo que observamos la vez pasada, las capacitancias son las encargadas de la respuesta de frecuencia de los circuitos. Y entonces, si queremos escribir la función de transferencia de este circuito, una posibilidad es reemplazar el circuito equivalente del transistor MOSFET. Y entonces reemplazamos, ¿verdad?, la fuente de corriente y el circuito completo. Pero no es necesario, porque sabemos que utilizando este teorema podemos escribir directamente cuál es la función de transferencia. La función de transferencia entonces me daría una ganancia a sub 0 multiplicado por la cantidad de ceros, pero en este circuito no tengo nada que me indique cuántos ceros tengo y tampoco tengo un teorema para la cantidad de ceros. El teorema, así como lo tengo, es que existe un polo por cada camino a tierra, pero no dice nada sobre los ceros. Entonces vamos a suponer que no hay ceros, y ya casi amplío un poco sobre esto. Y los polos, entonces tenemos que ponerlos 1 más S entre omega P1, 1 más S entre omega P2. Sé que tengo dos polos, ¿por qué? Porque tengo dos nodos. Aquí tengo el primer nodo y aquí tengo el segundo. Bueno, el segundo es todo este. Y en realidad llega hasta aquí, hasta la resistencia, ¿verdad? Pero eso lo pongo donde hay intersecciones. Tengo esos dos nodos y entonces sé que tengo dos polos. Y las frecuencias de esos dos polos las puedo calcular, ¿verdad? La frecuencia del polo 1, que sería el polo de la entrada, por ejemplo, sería 1 entre la resistencia total, RS, por la capacitancia total, Cin, ¿verdad? Porque para analizar tengo que considerar que la fuente de tensión internamente se ve como un cortocircuito, ¿verdad? Las fuentes de tensión tienen una impedancia o una resistencia equivalente de 0. Entonces puedo decir que esta fuente es un cortocircuito. Y entonces del nodo 1 tengo que el camino RC a tierra es RS y Cin. Y del otro lado, del nodo de salida, lo que tengo es 1 sobre, y tengo la resistencia total, que sería RD con RL, por la capacitancia total. Voy a poner esto un poco más hacia abajo.
y la capacitancia total sería la capacitancia de salida. ¿De acuerdo? Hasta aquí tengo entonces una forma de representar el circuito con una función de transferencia. Luego A sub 0 es la ganancia en corriente, bueno, no puedo decir en corriente directa porque no tiene sentido, pero A sub 0 es la ganancia en el punto donde los polos no están afectando la respuesta de frecuencia. ¿Cómo puedo escribir esto? Es que sí podríamos decir que es, si este circuito esperamos que se comporte como un circuito paso bajo, sería la ganancia en baja frecuencia. Donde A sub 0, vamos a representarlo, como es un circuito de fuente común, sabemos que es menos GM por RD en paralelo con RL, ¿verdad? Porque sabemos que RL tiene que jugar un papel en la ganancia y la capacitancia no la consideramos, ¿verdad? Entonces, para sacar este A sub 0, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que considerar los condensadores como circuitos abiertos, ¿verdad? Eso es un detalle importante. A sub 0 es la ganancia con todos los condensadores abiertos, por definición. Porque entonces los condensadores con las resistencias lo que nos van a dar es esa ganancia, aunque dependiendo de en dónde esté esto tiene un, es que no puedo generalizarlo así, porque si hubiera un condensador en serie tengo que explicar qué es lo que pasa con ese condensador. Entonces por ahora creo que voy a quitar esto porque no es del todo general. Si el condensador está en serie no funciona, pero es la ganancia podemos llamarla por su nombre, es la ganancia de banda plana. Y entonces vamos a definir la ganancia de banda plana como, por ejemplo, si hacemos la gráfica de esta función de transferencia, sabemos que no tenemos polos, no tenemos ceros y tenemos un polo, dos polos, perdón. Entonces la gráfica de Bode la vamos a dibujar por aquí. Y en la gráfica de Bode, ¿qué es lo que dibujamos? Hasta el momento dibujamos la magnitud de la ganancia y la graficamos en decibeles. ¿Verdad? Es importante las unidades en función del logaritmo de la frecuencia, que la vamos a poner en hertz. Y entonces, por supuesto, dependiendo de los valores de R y C, vamos a calcular en dónde están los dos polos. Digamos que uno quedó por aquí, el otro quedó por aquí. Esto es WP1, esto es WP2. Y entonces tendría una línea horizontal, aquí cierta pendiente y aquí otra pendiente. Los polos tengo que dibujarlos, entonces aquí pongo uno, aquí pongo el otro. En esta sección la ganancia es A sub 0 y a eso es a lo que llamo la ganancia de banda plana. Banda plana es la sección del diagrama de Bode donde tenemos una ganancia efectivamente plana, ¿verdad? No tenemos pérdidas de ningún tipo, es por decirlo así, la ganancia máxima de este circuito, y a partir del primer polo empezamos a tener pérdida de ganancia, ¿verdad? Aquí tenemos menos 20 decibeles por década y aquí tenemos menos 40 decibeles por década. ¿Qué es una década? Es multiplicar la frecuencia por 10, ¿verdad? Entonces si por ejemplo tenemos aquí, iniciamos la gráfica en 1 Hz, la década siguiente serían 10 Hz, la década siguiente serían 100 y así sucesivamente. Entonces de ahí es de donde tomamos la pendiente.
Y luego sabemos que para pasar de frecuencia angular a frecuencia en hertz, porque estas están en radianes por segundo, las dos, lo que necesito es dividir entre 2pi, de manera que la frecuencia del polo 1 sería 1 entre 2pi por rs por Sin, y así sucesivamente. Esta de aquí estaría en hertz. Ok, eso fue lo primero que observamos. Entonces, en un circuito que haya caminos RC a tierra, tenemos un polo por cada nodo. Bueno, que los nodos tengan el camino RC. Si hay un nodo que no tiene un camino RC, digamos que a alguno le falte un condensador, o que a algún camino le falte una resistencia, entonces hay que ponerle el equivalente aquí en la función de omega, ¿verdad? Y entonces en esta función, si por ejemplo la resistencia es un circuito abierto, el polo estaría en 0, ¿verdad? O básicamente no estaríamos poniendo un polo. O porque queda 1 sobre infinito, ¿verdad? Entonces no tendríamos polo. Entonces esos se indefinen. Solo hay polos si existe un camino R y C. Si falta alguno de los dos, no consideramos que haya un 0 o un polo. Si hay un solo condensador y no hay resistencia, el problema es que la ecuación también se indefine. Entonces solo ponemos polos donde exista resistencia y capacitancia. El segundo teorema que vimos es el teorema de Miller. Y el teorema de Miller lo que permite es descomponer capacitancias o impedancias flotantes. Entonces, descomponer, o podemos ponerlo con palabras, una impedancia flotante, y definimos flotante como la que está entre dos nodos y que no está de un nodo a tierra, ¿verdad? Se descompone en dos impedancias. Entonces la impedancia flotante podemos llamarla ZF, dos impedancias equivalentes a tierra, bueno, conectadas a tierra. Y las impedancias son Z1 y Z2, ¿verdad? Entonces, de aquí teníamos que si por ejemplo hay un circuito donde existe un condensador que está, por ejemplo, vamos a ver, transistor M1, aquí ponemos resistencia en serie, la fuente de entrada, VIN, y ponemos entonces, bueno, aquí este nodo, una capacitancia, por ejemplo, aquí en medio. El problema es que el teorema de los polos y los nodos ya no nos funciona, porque este condensador no tiene caminos RC a tierra. Pero hemos visto que un condensador entre dos nodos se comporta como una parte referida hacia la entrada y una parte referida hacia la salida. Y el teorema de Miller, como lo habíamos visto, es el siguiente. Si tenemos estos dos nodos, este es el nodo 1 y este es el nodo 2. Podemos poner nodo 1, nodo 2 y una impedancia que está aquí en medio. La impedancia se llama ZF y lo que tenemos que conservar es la tensión en el nodo 1, la tensión en el nodo 2, la corriente I1 y la corriente que recibe el nodo 2. Entonces esto lo podríamos poner de manera equivalente como dos impedancias hacia tierra. Esto fue lo último que vimos la clase pasada, pero lo vamos a repasar porque lo vimos muy rápido. Entonces,
podemos descomponerlo en Z1 y Z2 siempre y cuando aquí tengamos, si medimos V1 y V2 sean las mismas que del lado izquierdo. Entonces este es el nodo 1, este es el nodo 2 y estos son nodos de tierra, ¿de acuerdo? Y lo otro que tenemos que mantener es que la corriente de aquí salga del nodo 1, esto es I1, y que la corriente de aquí entre al nodo 2, esto es I2. Y eso se podía lograr gracias a la fase que tienen esas impedancias y otras cosas. Entonces, las ecuaciones que habíamos visto es que la impedancia Z1 es igual a ZF por 1 entre 1 menos A21 y que la impedancia Z2 es ZF por 1 entre 1 menos 1 sobre A21. Ahí hay un montón de inversos. Pero esto lo habíamos derivado de la clase anterior. No vamos a hacer la derivación, vamos a considerar que este es el teorema. Porque la derivación es importante como para saber de dónde vienen las ecuaciones. Pero la parte práctica es esta. Entonces vamos a guardar estas dos ecuaciones que son el teorema de Miller para impedancias, ¿verdad? Y si lo que estamos tratando son condensadores, los condensadores pues tienen una impedancia 1 sobre SC. Entonces, para condensadores, lo que tenemos es que la capacitancia 1 equivalente, porque lo que tenemos que hacer es sustituir Z1 por 1 entre SC. 1 entre SC1 y ZF es 1 entre SCF. Y esto entonces nos da, después de hacer los cálculos, que la capacitancia 1 es igual a CF 1 menos A21. Esto es porque me quedan dos inversos y tengo que pasar las ecuaciones a la izquierda y a la derecha. Y luego que la capacitancia C2 es CF 1 menos 1 entre A21. Y estas son las ecuaciones del teorema de Miller para descomponer capacitancias. En teoría puedo descomponer cualquier impedancia, entonces no importa lo que tenga, puedo descomponer. Por ejemplo, si en lugar de CF tuviera una resistencia y el circuito está polarizado por autopolarización, ¿se acuerdan que por autopolarización entre el nodo 1 y 2 hay una resistencia? Puedo descomponer esa resistencia por Miller. Y si lo que tengo aquí es un condensador, puedo descomponerlo por Miller también. Entonces, para que no quede así al aire, vamos a hacer un ejemplo. Y voy a poner aquí. Y vamos a poner un circuito como el que acabamos de copiar, donde vamos a poner algunos valores a los componentes. Entonces, voy a copiar primero la topología, que es exactamente la misma. Voy a poner aquí la resistencia en serie, la fuente de tensión, nunca me cabe la fuente de tensión, y de este otro lado entonces tensión de entrada es de alterna, una resistencia RS, un condensador flotante, y aquí pongo la resistencia RD. Este es CF y este es el transistor M1. Entonces voy a ponerle valores a los componentes y voy a poner valores de la tecnología, ¿verdad? Siempre podemos hacer esas distinciones. De los componentes puedo decir que CF es 80 femtofaradios. La resistencia RD le vamos a poner 2 kilo ohms. Y vamos a considerar que el circuito está polarizado, de manera que tengamos cierta transconductancia. Entonces la transconductancia digamos que ya la tenemos, pero no sé si ponerlo a la izquierda o a la derecha. La tecnología, entonces tenemos que poner
VDD, aunque tampoco interesa mucho. Lo que voy a poner es que lambda es igual a 0 para decir que no hay modulación de largo de canal. Y sí, voy a poner que la transconductancia en este circuito en específico es 1 sobre 150 ohms. O no debería ponerle tecnología, debería ponerle más o menos punto de operación. Ok, y entonces con estos valores... bueno, me falta RS. A RS le vamos a poner 2 kilo ohms también. Con esto vamos a tratar de graficar la respuesta de frecuencia de este circuito, suponiendo por supuesto que la entrada está ahí y que la salida está en este otro nodo, ¿verdad? Ok, entonces el problema sería determine AV en función de J omega y construya la gráfica de Bode de la magnitud en decibeles. Ok, entonces tenemos el mismo problema. CF está entre dos nodos, pero lo podemos descomponer, y para descomponerlo entonces, bueno, voy a empezar a resolver con azul. La idea es la siguiente: voy a poner el circuito en pequeña señal. Y entonces es muy común que para esta parte del curso no hay que sustituir el modelo equivalente del transistor, por ejemplo el modelo pi de los transistores, sino que vamos a tratar de redibujarlo conservando el transistor en la posición que está. Entonces, para pequeña señal lo que tengo que hacer es apagar las fuentes. Aquí voy a poner el transistor, de este lado voy a poner el nodo de salida, y del nodo de salida me va a quedar aquí la resistencia RD, ¿verdad? Luego del nodo de entrada me queda RS, y me queda la fuente de entrada VIN, que la puedo poner así. Esto es VOUT. El condensador estaba entre estos dos nodos. Lo que quiero hacer es descomponerlo, y voy a pasar de este lado la capacitancia C1 y de este otro lado la capacitancia C2, ¿verdad? Donde C1 y C2 son el equivalente de desarmar CF, ¿verdad? CF va a pasar a ser una parte aquí en la entrada y una parte aquí en la salida. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Este es C1 y este es C2. Ok, entonces, para calcular los condensadores sabemos que C1 es CF 1 menos A21, ¿verdad? Entonces C1 serían 80 femtofarads. Bueno, puedo calcular cuánto es A21 en primer lugar. A21 sería la ganancia de este circuito en banda plana. Y entonces el nodo 2 es este y el nodo 1 es este, por supuesto. Y sabemos que es la ganancia desde el drain hasta el gate, considerando que el circuito es de fuente común. Entonces la ganancia del circuito es GM, bueno, menos GM por RD. A21 es menos GM por RD. A21 sería menos GM, que era 1 sobre 150, como lo teníamos en el enunciado. 1 sobre 150 ohms multiplicado por 2 kilo ohms. Y entonces A21, y voy a pasarme aquí a MATLAB, y entonces ponemos menos 1 sobre 150 por 2K.
Entonces la ganancia es menos 13.3333. Y entonces con esto vamos a calcular que C1 son 80 femtofaradios por 1 menos 13. Es importante incluirle el signo a esa ganancia. Y entonces la capacitancia 1 sería 80, vamos a ver, 80 femtos es por 10 a la menos 15, multiplicado por 1 menos, entonces 1 más 13.3333. Aquí nos quedan 1.1467. Por 10 a la menos 12 picofaradios, ¿verdad? Entonces, importante es que esta capacitancia que estaba en medio, en la entrada se ve como un capacitor gigante, ¿verdad? Vean que es en picofaradios, y el capacitor antes era de femtofaradios. Ahora ese condensador se ve muy grande en la entrada. Del otro lado vamos a poner CF 1 menos 1 sobre A21. Y entonces del otro lado lo que tenemos es 80 femtofaradios multiplicado por 1 menos 1 entre menos 13.333. Entonces también queda menos, ¿verdad? Y la capacitancia C2 sería muy parecida a esta, pero en lugar de tener más 13 tenemos 1 sobre 13. Y entonces de ese otro lado tenemos 86 femtofaradios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el condensador, cuando lo dividimos por la característica de la ganancia, me da un condensador muy grande en la entrada y un condensador muy parecido en la salida. Entonces, a este efecto de que la capacitancia en la entrada sea muy alta, voy a anotarlo aquí abajo, vamos a poner: se observa que la capacitancia C1 es mucho más grande que C2, y esto es lo que se llama, esto se conoce como multiplicación de Miller para capacitancias, o solo multiplicación de Miller. ¿Y qué significa? Significa que en un circuito que tiene un condensador flotante, el condensador flotante está en el camino de la ganancia, ¿verdad? Vean que va desde la 2 hasta la 1. Y tenemos ganancia, porque la tensión de salida es mucho mayor que la tensión de entrada. Entonces, si el condensador está en ese camino, el condensador se refleja muchísimo más hacia la entrada que hacia la salida. Y por lo tanto, el condensador en la entrada es mucho más grande. Y eso significa que comparativamente, si ustedes tienen la impedancia 1SC1 y la impedancia 1SC2 y empiezan a barrer en frecuencia, ¿verdad? Y empiezan con la frecuencia, digamos, ustedes pueden poner, vamos a empezar en DC. Empezamos, después le ponemos 1 kHz, después 2 kHz, 3 kHz, así sucesivamente. Entonces, para frecuencias iguales, ¿cuál impedancia es más grande? ¿Verdad? El condensador C1 es mucho más grande, entonces tiene una impedancia más pequeña. O podemos decir que se pone en corto primero. C1 se pone en cortocircuito antes que C2, ¿verdad? Y aquí lo que podemos poner es que para la misma frecuencia, ¿verdad? Para la misma frecuencia, la impedancia del condensador C1 es mucho más pequeña que la impedancia del condensador C2, ¿verdad? Igual podemos ponerle mucho más pequeña. Y entonces, si ven que el condensador 1 se pondría en cortocircuito primero,
O en otra forma de expresar esto, ¿verdad? Voy a poner aquí flechas, perdón por el desorden. Otra manera de decirlo es que si yo tengo que dibujar la respuesta de Bode así, de manera a mano alzada, ¿verdad? No le estoy haciendo mucho, no estoy siendo muy preciso. Yo sé que el condensador C1 obviamente depende de las resistencias, pero el condensador C1 se empieza a poner en cortocircuito primero. Entonces este de aquí, este polo, se debe a C1 y este polo se debe a C2, porque a la misma frecuencia el condensador C1 ya es mucho más pequeño que el condensador C2. Y entonces cuando analizamos circuitos de respuesta en frecuencia hay que ver cuál de los condensadores del circuito se va a poner en corto primero, o cuál va a tener, digamos, una impedancia que tiende a cero más rápido, ¿verdad? Para saber cuál es el orden de estos polos y saber entonces cuál de los dos, sí, es un circuito, un cortocircuito a una frecuencia y después se va a poner el otro, ¿verdad? La pérdida de ganancia ocurre si vemos el circuito y lo tratamos de estudiar así, también de interpretar. Este condensador equivale a dos condensadores, aquí uno en la entrada y uno en la salida, que están en corto hacia tierra. Entonces la señal de entrada debería pasar por todo el circuito y llegar hasta la salida amplificada, pero tiene dos condensadores en medio y estos condensadores van a ir poniendo en corto la señal y la llevan hasta tierra. Entonces estos condensadores, básicamente, entre más rápido se pongan en cortocircuito, van a afectar la respuesta de frecuencia, porque van a llevar parte de la señal a tierra, ¿verdad? Aquí tenemos un divisor de tensión entre RS y C1, y aquí tenemos también que la tensión generada por este circuito se divide entre RD y aquí tal vez no se ve, ¿verdad? Pero básicamente el condensador C2 también pondría el circuito a tierra, o la tensión de salida a tierra. Ok, entonces para calcular los polos, porque no los hemos calculado, lo que tendríamos que hacer es, utilizando las capacitancias y la ganancia, encontrar en dónde están esos polos. Y entonces lo que nos queda del ejemplo es calcular la frecuencia del polo 1, la frecuencia del polo 2, porque A21, ¿verdad?, ya es la ganancia en banda plana. Nada más que la necesitamos en decibeles. Y entonces omega P de entrada, o del nodo 1, sería 1 entre RS por Cin, o por C1, que es como le estamos llamando, ¿verdad? Porque viendo el circuito en este nodo tenemos RS y C1. Y entonces, para ponerle los valores numéricos, esto es 1 entre 2 kilo ohms por la capacitancia en la entrada, que era en picofaradios, era 1.1467 picofaradios. Y entonces esto me da, vamos a pasarnos para acá, 1 sobre 2 kilo ohms por 1.1467 picos. Me da una frecuencia de 4.36 por 10 a la 8 radianes por segundo, que si lo dividimos entre 2pi, lo que tendríamos es que la frecuencia del polo 1 sería, hace falta escribirlo, yo creo que sí, para entre 2pi, y la frecuencia del polo 1 sería esto entre 2pi. Acuérdense de ponerle el paréntesis, y en la calculadora también, si no les da un resultado incorrecto. Y esto serían 6.9397. ¿Cuánto esto es en notación de ingeniería? Vamos a ver. Si corro la coma hacia la derecha estaría multiplicando por 10, por lo tanto tendría que ponerle por 10 a la 6, ¿verdad?
Si corro la coma hacia la derecha, el resto en el exponente. Entonces tendría 69 MHz. 69.4 MHz. Y déjenme revisar nada más para ver si tengo los números correctos. Creo que sí. .36. Ajá. Creo que está bien. Y para el segundo, entonces tendría que poner 1 entre la resistencia total en el nodo 2 y la capacitancia total en el nodo 2. La resistencia es RD y la capacitancia son 86 femtos. RD eran 2 kilo ohms. Bueno, voy a poner RD por C2. 1 entre 2 kilo ohms, 86 femtofaradios. Y esto me da 1 entre 2 kilo ohms por 86 femtofaradios. Esto me dio 5.81 por 10 a la ¿qué? A la 9 radianes por segundo. Y entonces la frecuencia del polo 2 es omega p 2 entre 2pi, y me queda que la frecuencia del polo 2 es esto que tenía entre paréntesis 2 por pi. Tendría 9.25 por 10 a la 8, me quedan 925 por 10 a la 6. .3 para ponerle un decimal. 0.3 MHz. Y entonces efectivamente el polo de la entrada, que es el polo 1, quedó mucho más bajo que el polo 2. Y el polo que limita la respuesta en frecuencia y el ancho de banda del circuito es el polo de la entrada. Ok. Para entonces construir el diagrama de Bode, tendríamos que tomar algún papel logarítmico, ¿verdad? Si quisiéramos hacer el diagrama correcto. Creo que vale la pena. Entonces voy a buscar un papel logarítmico aquí en internet. Semi-log paper. Y entonces estos vienen por décadas, ¿verdad? Aquí tendría que buscar uno. Por ejemplo, este de aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 décadas. Aquí tiene entonces un indicador de frecuencia. Voy a copiar este de aquí arriba. Así. Y voy a graficar aquí entonces la respuesta de frecuencia de este circuito. Lo que tengo en el eje vertical es menos 13.333 de ganancia. Entonces eso en primer lugar lo debería pasar a decibeles. Y entonces yo sé que la ganancia AV son menos 13.333. Esta vez en banda plana. Que esto equivale en decibeles a 20 por el logaritmo de AV, que sería 20 por el logaritmo de base 10 de 13.333. Entonces AV en decibeles me va a quedar como 20 por el logaritmo
Y aquí cuidado, es logaritmo 10 porque el logaritmo solito es logaritmo natural. En MATLAB no es ln, en MATLAB es logaritmo 10 es logaritmo a base 10. Si solo pongo log es el logaritmo natural. Entonces en MATLAB tengo que ponerle log 10. Ya se me pegó el servidor. Déjenme revisar. Sí, creo que se me cortó un momento la transmisión. No sé si ya me pueden ver. Sí me pueden ver. Ok, voy a seguir porque ya está en verde. Creo que ya se estabilizó. Lo que les decía es entonces que sería 20 por el logaritmo, y que si le ponen solo logaritmo, este es el logaritmo natural. Entonces esta no funciona, tiene que ser el logaritmo 10 porque este es el logaritmo de base 10, y aquí le ponemos 13.3333 y esto me da 22.5 decibeles. Entonces vamos a poner 22.5 decibeles y podemos entonces poner aquí en esta escala vertical lo que queramos, ¿verdad? Podríamos empezarla aquí y entonces decimos estos son 20, estos son 15, estos son 10, estos son 5, 0 decibeles, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, 25, 30. Entonces esto es la magnitud de AV expresada en decibeles, es el eje vertical. Y en el eje horizontal vamos a poner el logaritmo de la frecuencia. Y entonces vamos a ver en qué la empezamos. Los polos me habían quedado en megahertz y entonces un polo quedó en 69 y el otro en 925. Debería poner entonces que aquí 925 podría quedar por aquí. Entonces esto es 1 gigahertz, estos son 100 megahertz, estos son 10 megahertz, estos son 1 megahertz, estos son 100 kilohertz y 10 kilohertz, y estos son por supuesto 10 gigas. Y entonces tendría, bueno, que ponerle aquí que este eje está en hertz, ¿verdad? Esos son los nombres de los ejes y voy a empezar a graficar entonces en 22.5 decibeles hasta que llegue a la frecuencia del primer polo. La frecuencia del primer polo son 69.4. Entonces creo que puedo marcar primero 69.4. Aquí tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Más o menos. Entonces, bueno, voy a llevarme este 20, 30, 40, 50, 60, 70. Me lo llevo hasta acá. Digamos, esta es la frecuencia del primer polo. Me quedó torcido. Y la frecuencia del segundo polo es 925. Entonces tendría que irme hasta casi la penúltima línea, ¿verdad? 900 es casi 1 giga, pero no es 1 giga. Entonces digamos que aquí eso es más o menos 900, ¿verdad? Porque 200 empiezo a contar en la segunda. Entonces aquí tengo 200, creo que no se ve. En esta tengo 200. En la segunda rayita tengo 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. En la que sigue ya tengo 1 giga, ¿verdad? Esto empieza a contar aquí en 2. Entonces 100 megas es exactamente la línea negra y 200 megas es la primera división. Ahí tengo los polos y tengo que empezar a dibujar entonces en 22.5 y entonces 22 sería la primera. Si pongo a la mitad sería 23 porque ahí tengo 5. No, espérense para ver. 22.5 sería aquí exactamente en la mitad entre 20 y 25, ¿verdad? Entonces tengo ganancia de banda plana 22.5 decibeles y luego desde aquí hacia la siguiente tengo que bajar 20 decibeles por década. Ahora el problema es
¿verdad? ¿Cómo puedo hacer esa pendiente? ¿Cómo sé cuál pendiente escojo? Entonces, sé que exactamente aquí en 70 casi, en 70 megahertz, porque eran 69, tengo 22,5. Entonces, en 700, que es una década después, voy a poner 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 700 tengo que haber perdido 20, ¿verdad? Entonces, alrededor de aquí tengo que marcar 20 decibeles menos. Entonces 22,5 menos 20 son 2,5, ¿verdad? Y 2,5 está aquí. ¿Verdad? Y entonces en una década perdí 20, ¿verdad? Pasé de 22,5 a 2,5. Esto de aquí es una década. Entonces pasé de 70 a 700. Y ahora voy a graficar entonces entre este punto y este punto con pendiente constante. Y entonces sé que la posición de este otro polo queda exactamente aquí, ¿verdad? Este otro polo, la magnitud exactamente en el polo no la puedo calcular si no hago esta pendiente, ¿verdad? Y entonces yo sé que esta línea tiene una pendiente exacta de menos 20. Entonces aquí dibujo el otro polo y ahora tengo que bajar 40. El problema es que aquí, por supuesto, no me está dando la escala, porque la siguiente década sería de 900 a 9 gigas. Y aquí tengo que bajar con pendiente de 40 decibeles por década. Entonces, para hacer esa, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer aquí, suponiendo que de 100K a 1 mega tengo una década, voy a poner que tengo que pasar de 20 a menos 20. Y esta es más o menos la pendiente, ¿verdad? De 20 a menos 20 perdí 40 decibeles en una década y me llevo esta línea con esta pendiente y la pongo aquí. Eso es como hacer trampa, ¿verdad? Pero yo sé exactamente que esta línea tiene una pendiente de menos 40. Y voy a borrarle el pedacito que le sobró, ¿verdad? Y así sé que esta gráfica está a escala, que aquí tengo menos 20 decibeles por década y que aquí tengo menos 40 decibeles por década. Aquí la ganancia es a 0, que eran 22.5 decibeles. ¿Y cuál es el ancho de banda? El ancho de banda sería entonces desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Desde CD hasta el primer polo tengo el ancho de banda. Y el ancho de banda le vamos a escribir aquí que es exactamente la frecuencia del primer polo, 69.4 MHz. Entonces, este circuito se comporta como un buen amplificador desde CD hasta 69.4 MHz. A partir de aquí, el circuito empieza a perder ganancia debido a la capacitancia que tenemos entre los dos nodos, ¿verdad? Este condensador CF hace que el circuito pierda ganancia. Y obviamente no es tan útil ir y ponérselo directamente. Tiene ventajas y desventajas, pero en este caso ese condensador es el que está limitando la respuesta de frecuencia. Ok. Ahora vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis para ver qué era lo que pasaba con un filtro pasa altas. Porque hasta el momento tenemos un teorema para encontrar todos los polos del circuito, que fue lo que empezamos a decir en esta clase. Existe un polo por cada camino de RC a tierra. Pero no tenemos un teorema para los ceros. Y hay circuitos, este no tiene ceros. Pero como sé, tengo que saber que los condensadores están a tierra. Entonces, si los condensadores están a tierra, lo que tengo son polos. Si los condensadores están en serie, por ejemplo, con condensadores de desacople, entonces voy a poner aquí teorema 2.
cálculo, o voy a poner ceros en el origen. Ese es el título de esta sección. Y este de arriba va a ser el teorema 1. Yo no sé si formalmente está bien llamarlos teoremas, pero son como... Tenemos el teorema de Miller y tenemos teorema 2. Al teorema de Miller no le pusimos número porque tiene nombre, teorema de Miller. Tenemos un teorema para los polos. Y voy a ponerle nombre entonces. Teorema 1 es el de los polos asociados a nodos. Y el teorema 2, está el teorema de Miller, y el teorema 2 es el de ceros en el origen. Y este dice lo siguiente: un condensador en serie con vamos a ver, en serie o en el camino de la señal introduce un cero en el origen siempre. Y entonces el criterio es el siguiente. Vamos a devolvernos al circuito pasa altas, que era un circuito donde teníamos una fuente Win con un condensador en serie precisamente y una resistencia. Entonces esta es la resistencia, este es el condensador y esta es la tensión de salida en función, bueno, con respecto a tierra. Para analizar este circuito ya lo habíamos hecho muy rápidamente, ¿verdad?, en las otras clases. Entonces vamos a decir que la tensión Vout es un divisor de tensión, sería Vin por R1 entre R1 más 1 entre SC1, ¿verdad? Y de aquí, si multiplicamos o reacomodamos, ¿verdad?, podemos multiplicar por 1 sobre por SC arriba y SC abajo, o podemos utilizar como un denominador abajo y reacomodar la expresión, ¿verdad?, como ustedes quieran. Creo que queda más fácil SC. Y entonces esto lo que me va a dejar es que la ganancia o la función de transferencia va a ser S R1C1 entre S R1C1 más 1. Entonces, además del polo que aparece, porque de este nodo tenemos un camino RC a tierra, ¿verdad? Este de aquí viene por el polo del camino RC a tierra. Pero además, como el condensador está en serie, tengo un cero en el origen. ¿Por qué ese que está en el origen? Porque no tiene más 1. Vean que este R1C1 se vuelve 0 cuando S es exactamente igual a 0. ¿Y eso qué representa o qué significa? Significa que este circuito en frecuencias cercanas a DC tiene una ganancia muy baja, y conforme aumenta la frecuencia vamos a tener más ganancia. Eso es lo que esperamos del circuito del filtro como tal, ¿verdad? Que si aquí tenemos la curva de Bode, tengamos entonces un circuito pasa altas
donde iniciamos con pendiente y luego llegamos a un punto donde dejamos pasar la señal, ¿verdad? Entonces, el polo está en una frecuencia. El polo es evidentemente este, ¿verdad? Y aquí tendría 1 entre R1 C1. Ese es el polo que viene del teorema 1, que es el de los polos con nodos. Pero ¿por qué empiezo con pendiente positiva de más 20? ¿Verdad? La respuesta es porque hay un 0 en el origen. Y ese 0 en el origen, ¿cómo se puede interpretar? Recordamos que si el condensador está en corriente directa, el condensador es un circuito abierto porque está totalmente cargado. Entonces en CD, vamos a poner aquí interpretación. En corriente directa, C1 está abierto. Y la tensión de salida es efectivamente 0, ¿verdad? Y conforme W aumenta, porque aquí lo que tengo es omega y aquí tengo AV, conforme W aumenta, C1 se va poniendo en corto hasta que llegamos en una frecuencia, en la frecuencia del polo. Y entonces en una frecuencia F igual a 1 entre 2pi R1 C1, el condensador es aproximadamente un cortocircuito. Entonces aquí va este punto, va este otro y este otro, ¿verdad? Y entonces en una frecuencia ya superior a la frecuencia de corte de este filtro, el condensador es relativamente pequeño y toda la tensión de entrada pasa a la salida, y entonces el divisor de tensión implicaría que R es mucho mayor que la reactancia de C, ¿verdad? Eso es lo que significa este teorema. Voy a dejarlo así, voy a ponerle tal vez aquí colores. Mira, si se entiende. Entonces, el teorema es que cuando hay un condensador en serie, este condensador interrumpe el camino de la señal en DC, con corriente directa. Y como está en el camino de la señal, tiene necesariamente que introducir un 0 en el origen. Porque entonces, a partir de este momento, el condensador se va a empezar a poner en corto hasta que llegue un punto en donde ahora tenemos el otro teorema y donde hay un camino RC a tierra. Entonces, el teorema original, el de los polos, no deja de funcionar, sigue vigente, pero ahora tenemos un 0 adicional. Ok, entonces esto es lo mismo que le sucede a los circuitos con condensadores de desacople, ¿verdad? Entonces voy a poner ejemplo: los condensadores de desacople. Esos condensadores de desacople introducen ceros en el origen. No importa que estén en la entrada o en la salida, ponen ceros en el origen. Si a este circuito de aquí arriba le hubiéramos puesto un condensador en serie aquí con RS, digamos que aquí le ponemos un condensador, ¿qué hubiera pasado? Bueno, en primer lugar, el primer teorema no nos funciona muy bien porque tenemos RS en serie con un condensador, entonces está un poco incómodo. Pero suponiendo que todo lo demás es igual, tenemos que poner un 0 en el origen hasta llegar a la ganancia. Y tendríamos que ver en dónde está el polo de la entrada, que este está un poco complicado de determinar porque tenemos RS en serie con un condensador y el camino RC a tierra
no está muy bien definido. Vemos que del nodo 1 tendríamos C1 y luego por la otra rama RS y el condensador de desacople. Entonces RS y el condensador de desacople están en serie, entonces no funciona muy bien. Pero digamos que hubiéramos podido determinar cuál es la frecuencia de ese polo, ¿verdad? Y entonces el polo de RS por C1 nos queda por aquí, ¿verdad? Es que creo que en este ejemplo está un poco complicado de dibujar, pero la idea es que empezaríamos con pendiente de más 20 hasta llegar a la frecuencia de ese polo de la entrada. Es que es otro ejemplo totalmente diferente, pero bueno, más o menos es así. Los condensadores de desacople, si el circuito aquí tuviera condensador de desacople en la entrada y en la salida, había que dibujarle entonces la pendiente positiva en la primera parte y nos quedaría un circuito con una respuesta de filtro pasabanda, donde recortamos en bajas frecuencias y en altas frecuencias. Ok, entonces creo que ya cubrimos los teoremas esenciales y ahora lo que nos queda es describir los modelos de alta frecuencia de los transistores. Entonces voy a hacer aquí una página y voy a poner modelos de alta frecuencia. ¿Cómo definimos alta frecuencia? Esto es un término muy relativo. Alta frecuencia ha variado a lo largo de las décadas porque los circuitos pues se han ido modernizando, ¿verdad? Pero por ejemplo existen tecnologías como la de IHP, de BCMOS de 130 nanómetros. Tienen nombres y pueden buscar en la página de IHP, Innovations for High Performance. Es una fábrica semiconductora que está en Alemania. La frecuencia de transición de los dispositivos, que ya casi vamos a definir que es FT, es de 300 GHz. Entonces imagínense un microprocesador digital. Los microprocesadores actuales, los que usamos para consumo, rondan los 4 GHz, mucho 5 GHz, ¿verdad? Ni siquiera el Threadripper de AMD llega a esas frecuencias. Ese tiene, lo que tiene es una frecuencia también relativamente alta para ser microprocesador, pero tiene 64 cores. Entonces las frecuencias de los circuitos digitales actuales andan en 4 GHz. Estas frecuencias son 300 GHz, es muchísimo más rápido, y las usan para hacer chips analógicos, ¿verdad? Aquí hay que buscar también, y vale la pena buscar la tecnología 5G. ¿Cuál es la frecuencia o las frecuencias? Se me perdió el mouse. De la tecnología 5G. Entonces aquí por ejemplo dice que a ver, 5G de banda de banda baja usa un rango de frecuencias de 600 a 700 MHz, pero el 5G bueno, el de banda media de 2.5 a 3.7 gigas y el de banda alta de 25 a 39 GHz. Entonces son circuitos, ¿verdad?, para 5G dependiendo de las bandas, pero las bandas altas de 5G son de 25 a 39 GHz, que están muy por encima de las frecuencias de operación de los chips digitales. Entonces, esto vale la pena ponerlo aquí. 5G opera de 25 a 39 GHz en la banda más alta. Y entonces los transistores a estas frecuencias sí tienen efectos parásitos muy importantes, que son aparte de todos los condensadores que podamos ponerle aquí al circuito. Estos condensadores, como por ejemplo CF o los condensadores de desacople que van en serie con la señal, son condensadores externos en el circuito y funcionan en baja frecuencia porque son componentes, por ejemplo en este curso los podemos hablar, son componentes discretos.
quiere decir que nosotros vamos y los ponemos ahí como si fuera un componente, ¿verdad? Que vamos y lo compramos en una electrónica y los ponemos cuando armamos el circuito. Pero ya entrando en el modelado matemático de cada transistor, el transistor tiene ciertas capacitancias parásitas internas, que son distintas a estas externas que están puestas aquí en el circuito. Entonces, eso es lo que vamos a determinar. Vamos a ver qué es un transistor. Vamos a retomar otra vez. Y entonces vamos a ver el modelo pi de alta frecuencia del transistor BJT. Sabemos entonces cuál es el modelo pi de un transistor. El modelo pi del transistor era, los voy a cansar con esto otra vez, Rp más menos Vp. Hace rato no dibujábamos un circuito de estos, Gm Vp y poco más, ¿verdad? Tenía aquí Ro y ya. Este era el modelo clásico del transistor para bajas frecuencias. ¿Por qué para bajas frecuencias? Porque aquí no estamos considerando las capacitancias del transistor. Entonces vamos a devolvernos todo lo posible al curso de activos y vamos a recordar el transistor BJT, que se veía más o menos así. El transistor BJT tenía entonces el emisor, la base, el colector con ciertos dopados. Aquí teníamos un dopado N+, este es un dopado P y la región de la base es más delgada y un dopado N. Por eso es que las terminales no son intercambiables, porque en este transistor la base es más delgada, el emisor tiene un dopado mucho más fuerte, etcétera, etcétera. Ahora, estos diodos, porque el circuito se puede representar como dos diodos en conexión antiparalelo, no es exactamente el equivalente, pero físicamente esta es la construcción. Están en diferentes regiones. Si estamos en activa directa, la tensión en esta terminal es mayor que en esta, para que este diodo de arriba esté apagado. Es decir, esté en reversa, ¿verdad? Y el diodo de abajo tiene entonces, bueno, voy a colocar siempre los colores. El diodo de abajo están polarizados en directa, ¿verdad? Y entonces esto tiene un impacto directo en lo siguiente. ¿Se acuerdan que un diodo cuando está en reversa tiene cierta capacitancia y cuando está en directa tiene otra capacitancia? La capacitancia en reversa era CJ, que era CJ0 entre la raíz de 1 menos VR entre VI. ¿Sí se acuerdan? Más o menos. Entonces, esta de aquí era la capacitancia de reversa. Y la capacitancia en directa creo que nosotros no la vimos, si lo hallaron conmigo no la vimos, pero la capacitancia directa tenía que ver con los tiempos de transición de los portadores. En este momento no tengo la ecuación, hay que buscarla, pero sí sabemos que la capacitancia en reversa es mucho más grande que la capacitancia en directa. Entonces, si tuviera que definir cuáles son las capacitancias de este dispositivo voy a ponerle nombres a cada cosa porque después se hace un mix. Este es el modelo pi en baja frecuencia. ¿Por qué? Porque no tiene capacitancias. Y aquí entonces lo que voy a dibujar es que entre el colector y la base hay una capacitancia, que lo voy a dibujar con rojo para seguir aquella representación, que es una capacitancia en reversa, y esta capacitancia es bastante grande en comparación con las demás. Esta es la capacitancia Cμ, que es la capacitancia
base colector que representa un diodo en reversa. ¿De acuerdo? Y del otro lado, para el transistor que está, el diodo que está encendido, aquí tengo otra capacitancia a la que le vamos a llamar CPI. CPI es una capacitancia compuesta, tiene dos pedacitos, porque se acuerdan que en la región de la base hay una región de agotamiento. Y los portadores que vienen acelerados desde el emisor entran a la base y caen rápido en la región de agotamiento. En realidad hay dos regiones de agotamiento, una es más grande que la otra. Pero entonces vamos a repartir estas dos capacitancias. Serían la capacitancia de la junta del emisor en paralelo con la capacitancia de la base. Entonces, esta a la izquierda es... Vamos a ver cómo le podemos hacer campo. CJE es la capacitancia de la base al emisor en directa. Que es bastante pequeña si la comparamos con CMU. Y la otra es la capacitancia que se debe a una acumulación de portadores. Entonces vamos a ver capacitancia debido a la acumulación de portadores en la base. Aquí en este dibujo me queda complicado dibujarlas, pero creo que no es esencial hacer toda la explicación física si sabemos que una es más grande que la otra y sabemos cómo usarlas. Entonces, las capacitancias tienen su origen en la parte física del dispositivo, y además existe una tercera capacitancia que no está representada aquí y que no la puedo dibujar en este circuito equivalente porque este no es un transistor. Si es un transistor fabricable, es un transistor, digamos, lateral. Bueno, va vertical más bien, pero los transistores podríamos formar un transistor en silicio. Entonces, en un transistor, en un circuito integrado, en circuitos integrados, vamos a poner la olea, y a la olea le vamos a poner que es de tipo P. La conexión del sustrato está aquí, bulk, aunque generalmente, bueno, depende de la tecnología. Si es BiCMOS, tenemos que ver cuáles son las tinas. Y lo dibujé, lo he dibujado así, porque la conexión con el bulk tiene un pedacito donde tiene que estar más dopado. Pero entonces vamos a conectar aquí una región de difusión que va a ser de tipo N+, a la que le vamos a conectar el emisor. Luego vamos a conectar otra región donde vamos a conectar la terminal de la base, y el ancho o la longitud de la base es este pedacito que está aquí, ¿verdad? Y para terminar nuestro dispositivo vamos a hacer otra tina, y a este le vamos a conectar el colector. ¿De acuerdo? Entonces tenemos capacitancia de base a emisor, que era la que habíamos puesto allá. Capacitancia de base a colector, que es un diodo en reversa. Pero tenemos una tercera, y es la capacitancia del colector al sustrato, ¿verdad? Entonces a este le voy a poner sustrato para que no se confunda con esta conexión de la base. Y entonces los nombres que tienen estas capacitancias son, de nuevo, la capacitancia de base de emisor es CPI, la capacitancia de base a colector es CMU, y la otra capacitancia es la capacitancia del colector al sustrato. Y generalmente le ponemos ese nombre, porque también tiene que ser un diodo en reversa. Voy a ponerla en azul para que calce.
Así, y esas son las tres capacitancias. Entonces, si tuviéramos que dibujar el transistor como tal y dibujar en dónde están esas capacitancias, yo tengo un transistor que tiene las siguientes capacitancias. Aquí está el transistor, qué raro, cada vez que doy esta clase hago más dibujos de la cuenta. Vamos a ver cómo va la página. Sí, está bien. Entonces, el transistor tiene base, tiene emisor y tiene colector, y en medio de estas terminales tenemos entonces a la capacitancia Cμ entre la base y el colector, y por eso es que era importante aprender a descomponer las capacitancias, porque tenemos físicamente una capacitancia ahí que es bastante grande, porque es una capacitancia reversa. Luego tenemos una capacitancia Cπ que está en paralelo con Rp, por lo tanto está entre la base y el emisor, esto es Cπ. Y la capacitancia del colector al sustrato, donde el sustrato lo vamos a conectar generalmente a tierra, entonces esto es SS. Y este es el modelo de alta frecuencia de este transistor, donde Cμ, Cπ y CCS podrían estar en la hoja de datos o podrían estar en el enunciado de algún ejercicio que resolvamos. Son capacitancias que se pueden medir, se pueden calcular, pero generalmente vienen medidas. Y esto lo que nos lleva es a diseñar el modelo pi de alta frecuencia. Entonces el modelo pi de alta frecuencia tiene las tres capacitancias. Vamos a ponerle la capacitancia del colector al source, colector al sustrato. Vamos a ponerle la capacitancia Cμ, que hay que descomponerla por Miller porque está entre el nodo de la base y el colector. Y vamos a poner la capacitancia Cπ, que está en paralelo con Rp. Y este es el modelo del transistor en alta frecuencia, donde las terminales son, por supuesto, la base, el colector y el emisor. Y entonces voy a poner esta B aquí, esta C de este lado y esta E aquí. Entonces, si el emisor está a tierra, Cπ está a tierra. Si el sustrato está a tierra, la capacitancia CSS está a tierra. Tengo nodos, tengo resistencia y condensador a tierra, pero el condensador Cμ siempre tenemos que descomponerlo. Ok, entonces este es el modelo del transistor BJT. El del transistor MOSFET es bastante similar. Y aquí no me cabe, entonces voy a pasarme de página. Después reacomodo esta página un poquito mejor. Tal vez le pueda hacer algunos comentarios para utilizar bien el espacio. Más o menos así. Y entonces vamos a pasarnos al modelo. ¿Qué hora es? Ok, al modelo HF del MOSFET. HF es de alta frecuencia, ¿verdad? High frequency. Para este otro dispositivo, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a dibujar el transistor. Voy a iniciar aquí con el dibujo del diagrama físico. Tenemos regiones de difusión. Entonces podemos conectar el source, el drain, y por supuesto deberíamos conectarle la terminal del substrato, que en este caso sí sería aquí el bulk. Vamos a poner
óxido de silicio o el óxido de compuerta, que puede ser otro tipo de óxido, puede ser dióxido de hafnio, por ejemplo, o algunos otros materiales. Y tenemos que ver que es un poco más ancho que las regiones de difusión. Eso es muy importante, porque cuando fabricamos el transistor lo fabricamos por implantación iónica. Entonces las regiones de difusión están hechas por implantación, y después cuando hacemos annealing, las regiones crecen un poquito y se meten en el canal. Entonces vamos a tener lo siguiente: hay una capacitancia en este transistor que conocemos como Cox, que es la capacitancia del transistor como tal, ¿verdad? Del condensador MOSFET. Eso es Cox'. Y tenemos capacitancias igual que para el otro transistor entre las regiones, suponiendo que esto es P y esto es N y esto es N. Vamos a tener que hay diodos que están en reversa. Entonces vamos a poner esta capacitancia y esta capacitancia como la capacitancia del source al sustrato y la capacitancia del drain al substrato, ¿verdad? Que son diodos en reversa. Y me faltan otras capacitancias, que son capacitancias laterales. Entonces para las capacitancias laterales voy a hacer como una ampliación de este dibujo, y lo que voy a hacer es que voy a colocar solamente la parte de la derecha de este óxido. Todo esto es el óxido, y aquí sigo con la olea, y aquí tengo la región de difusión. Entonces lo que ocurre es lo siguiente: el transistor de los lados, ¿verdad? Aquí estas conexiones son metales, son conexiones metálicas. Entonces digamos que aquí por aquí termina esta parte, aquí tengo una conexión metálica, que es la conexión que va a conectar el drain. Esto por supuesto es más alto, porque esta es una vía desde metal 1, que es el metal que estaría aquí. Los metales ven en orden, y entonces metal 1 es el que está más cercano al chip, y entre más arriba vamos a tener diferentes números de metal. Y luego vamos a observar que todo este espacio que está aquí vacío tiene que ser aislante. Entonces el material que ponemos aquí es dióxido de silicio, por ejemplo, pero es un dióxido que es de muy buena calidad, y ese dióxido podría ser óxido hecho con oxidación húmeda, se llama wet oxidation, donde utilizamos agua y otras técnicas para hacer crecer un óxido de buena calidad. Aquí en medio vamos a poner también óxido, pero es un óxido con una calidad un poco distinta, porque es un óxido que tiene que aislar, ¿verdad? Y dar soporte estructural, pero no tiene que ser tan bueno como este. Podría serlo, ¿verdad? Pero la gracia es que sea barato de producir, y que sea rápido de producir, y que podamos controlar el crecimiento. Entonces aquí también tenemos óxido, y que también típicamente es óxido de silicio. Entonces, entre el gate y el bulk, aquí en la capacitancia principal está Cox, pero en los lados también hay una capacitancia, y aquí tengo capacitancia de traslape, ¿verdad? A la que vamos a llamar capacitancia OV de overlap, y también tengo una capacitancia lateral, porque de esta terminal hasta el drain hay capacitancia lateral. Entonces a esta le vamos a poner capacitancia lateral.
Y entonces estas dos están en paralelo porque están entre las mismas terminales, ¿verdad? Inician en el gate y terminan en el drain. Y a la capacitancia completa, que sería C de overlap más la capacitancia lateral, le vamos a llamar la capacitancia del gate al drain. Y lo mismo ocurre del otro lado. Entonces aquí hay una capacitancia lateral y aquí hay otra capacitancia lateral. No quedó muy bonita. Y esas capacitancias laterales son las que faltan, CGD y por supuesto CGS, CGS, ¿verdad? Entonces en este transistor tenemos 5 capacitancias, de las cuales 4 son capacitancias parásitas y COX es la capacitancia principal que la tenemos para formar la región de inversión, ¿verdad? Lo que interesa es acumular la cantidad de cargas en el lado del gate que compensen a la cantidad de cargas en el canal para tener entonces el transistor encendido. Y entonces lo que tenemos aquí es que la capacitancia COX' está definida como epsilon 0, epsilon del OX, donde epsilon del OX es epsilon relativo, ¿verdad? Entre TOX, que es el espesor del óxido. Y luego que la capacitancia COX, porque esta está en faradios por metro cuadrado, faradios por unidad de área, o faradios por, como lo quieran poner, faradios por micrómetro cuadrado, etc. Y esta otra sería COX' por W por L, y esta está expresada en faradios, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, la capacitancia principal la estamos usando en la ecuación de saturación, ¿verdad? I de SAT, U medio, mu n, COX', W entre L, VGS menos VTH cuadrado. Por lo tanto, COX no es una capacitancia parásita, COX es la capacitancia que queremos lograr en este transistor, queremos un buen capacitor para acumular bien la carga en el canal, ¿verdad? Al final la carga que se acumule de este lado es la que me forma el canal y entonces me interesa que aquí el condensador sea bueno. Las otras 4 son capacitancias parásitas y entonces lo que vamos a considerar como el modelo sería lo siguiente. Tenemos un transistor donde tenemos la región del drain, aquí está el transistor, aquí está, bueno, el source puede ir a otro potencial que no sea tierra, la terminal del gate, y entonces las capacitancias laterales son la capacitancia del gate and drain, la capacitancia del gate al source, y luego tenemos capacitancia del source al bulk, no, del drain al bulk, es esta, y la capacitancia del source al bulk. Y esas son nuestras 4 capacitancias parásitas. La capacitancia en azul no la dibujo porque es la capacitancia del óxido y prácticamente está dibujada aquí, ¿verdad? Entonces aquí está COX, pero no interesa porque esta capacitancia no es parásita y tampoco tiene efectos, bueno, sí tiene efectos en la frecuencia, porque las 4 capacitancias que están alrededor son generalmente múltiplos o fracciones de la capacitancia COX, dependiendo de la región de operación. Entonces podemos decir que las capacitancias de traslape y las capacitancias laterales están relacionadas. Ok, y entonces si tenemos este dibujo, lo que vamos a hacer ahora es construir el modelo equivalente y vamos a partir de VGS, fuente de corriente, no me quedó exactamente ahí, GM, VGS y RO. Además a estos modelos no les estamos poniendo el efecto de substrato, tienen el efecto de modulación de largo de canal, pero hay una fuente que no la hemos visto y en general no la damos en los cursos,
Creo que es complicar más de la cuenta los modelos, pero hay otra fuente de corriente que se llama GMB por la tensión del gate al sustrato. Creo que era algo así. Entonces la variación de tensión con el sustrato introduce también una fuente de corriente que se opone a la corriente original, pero esa no la vamos a modelar. Ese es el efecto de substrato. Y de este lado entonces vamos a poner las capacitancias. Entonces CGD estaría aquí. ¿Por qué? Porque tenemos las terminales. Este es el gate y este es el drain. Este es el source. Y vamos a ponerle CGS. Ya vemos que una es la entrada, la otra es la capacitancia, por decirlo así, de transferencia entre el drain y el gate, o del gate al drain. Y las otras dos estarían una del source al bulk, que generalmente no la ponemos porque el source y el bulk están al mismo potencial, pero eso lo vamos a ver en los ejemplos. Si el source y el bulk están al mismo potencial, esa capacitancia tiene la misma tensión a los dos lados y entonces tiene una carga de 0 y se puede quitar. Y esta otra sí interesa, que es la capacitancia del drain al bulk. Esas son las 4 capacitancias de este modelo en alta frecuencia. Por supuesto existen otros dispositivos. Este modelo funciona para los MOSFETs tradicionales que estamos revisando aquí, pero en la actualidad hay cualquier otra cantidad de MOSFETs y estamos buscando MOSFETs alternativos para poder seguir disminuyendo el tamaño. Entonces hay un transistor que se llama HEMT, que es el High Electron Mobility Transistor. Creo que va sin el dash aquí, o con dashes en medio aquí, no estoy seguro, pero es un transistor de alta movilidad de electrones, donde se usan también muchas otras técnicas para mejorar la movilidad. Se usa strain silicon. Hay muchísimas cosas que se pueden leer sobre los transistores, y tenemos transistores, por ejemplo HBT, que son los heterojunction bipolar transistor, que pueden tener modelos un poco más complejos. Luego tenemos transistores FinFET, y en el International Roadmap for Semiconductors tenemos transistores verticales, que no recuerdo el nombre, pero son los que vamos a tratar de empezar a fabricar a partir de bueno, durante esta nueva década. Pero no recuerdo los nombres, hay que buscarlos. Y entonces cada uno de estos transistores tiene estructuras diferentes. Por ejemplo, un FinFET tiene la oblea y el gate lo tenemos aquí, pero entonces alrededor del gate, bueno, perdón, esta es la región donde pasa donde va a estar el canal. Le ponemos un gate alrededor que lo cubre. Este dibujo no me va a quedar bien. Va a tratar de hacerlo bien. Y entonces alrededor, aquí alrededor, lo que vamos a hacer es que le ponemos no sé cómo dibujarlo bien, pero la idea es que se le pone una sección de material que cubre, no lo voy a dibujar bien, que cubre el canal, ¿verdad? Y entonces, a través de la polarización correcta de este gate que está aquí alrededor,
vamos a controlar el flujo de portadores a través, ¿verdad? Entonces eso es lo que representa un FinFET. Y por supuesto aquí las capacitancias de traslape pierden un poco el sentido, ¿verdad? Porque las capacitancias de traslape eran otra cosa. Entonces, dependiendo de la geometría de los transistores, puede que ya estos modelos no funcionen muy bien. Pero para transistores clásicos como este que está hecho aquí, este modelo funciona. Y esos transistores todavía se utilizan muchísimo, sobre todo en investigación y para hacer chips baratos que no necesiten tener, que no sean tecnología de punta, digamos, que no sean un teléfono de los últimos que han salido, sino que queremos construir, no sé, algún chip ahí, un radio, digamos, o un amplificador ahí barato. Usamos tecnologías viejas. Y entonces es bueno seguir estudiando los MOSFETs clásicos, además es lo que conocemos hasta el momento. Tal vez ya en un curso de nivel de maestría, pues uno puede meterse en todos estos otros transistores. Ok. Tenemos entonces dos modelos equivalentes. Este que es el modelo Pi de alta frecuencia para el BJT y este que es el modelo de alta frecuencia del MOSFET. Y lo que vamos a ver es cómo los utilizamos. Otra cosa que es importante, pero no sé si verla ya o verla más tarde. Voy a verla más tarde para no perder el hilo de la clase. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver los pasos de solución para un análisis completo de respuesta en frecuencia. Porque estos análisis los vamos a repetir a lo largo de las siguientes clases. La próxima semana vamos a hacer el mismo análisis varias veces con los diferentes circuitos que hemos visto. Entonces hay que volver a sacar el circuito de emisor común y hacerle el análisis de respuesta en frecuencia, sacar base común, sacar colector común, después todos los de los MOSFETs, después el cascodo, el par diferencial, y a todos les vamos a hacer el análisis de frecuencia. Y entonces, si tenemos un circuito de ejemplo, digamos que tenemos VCC y tenemos aquí un transistor, este sería RC, lo tenemos de este lado, podemos poner degeneración de emisor, pero la vamos a partir en dos, le vamos a poner RE2, RE1, vamos a poner aquí un condensador, a este le vamos a llamar condensador de bypass, vamos a poner capacitancia en serie, vamos a poner tensión de salida, vamos a ponerle resistencia de carga. Vean que todas las partes de este circuito ya las hemos ido estudiando. Vamos a ponerle resistencia R1 y resistencia R2 de polarización. Vamos a poner condensador de desacople, resistencia parásita de la fuente y fuente de entrada. Si yo tengo un circuito tan complicado como este, que no es complicado si ya lo hemos visto muchísimas veces en el curso, lo que queremos es dibujar el diagrama de respuesta en frecuencia, y para eso tenemos que hacer varios análisis todos en fila, porque si solo tenemos los componentes y no tenemos nada más, componentes, extensiones y parámetros de la tecnología, hay que empezar desde cero. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el punto de operación. Entonces vamos a ver polarización, que sería el punto OP, que es el punto de operación. De segundo lugar vamos a calcular los parámetros
de pequeña señal. Y entonces aquí vamos a calcular GM, RP y RO. Polarización podríamos llamar a este análisis de gran señal. El tercer paso sería hacer el análisis de pequeña señal. Del núcleo. Y con esto determinamos la ganancia de banda plana. O en el caso particular de este circuito tiene dos bandas planas, porque hay un condensador de bypass. Entonces ya casi explico esa parte. Después de calcular el análisis de pequeña señal y ver cuáles son las ganancias de la configuración, vamos a proceder a calcular este sería el equivalente al punto AC. Bueno, en realidad no, porque el punto AC nos da la respuesta en frecuencia. Entonces, más o menos, digamos en pequeñas señales, otro análisis. Luego tenemos de número 4 el cálculo o el análisis en baja, o vamos a poner el análisis punto AC en baja frecuencia. Y entonces, para hacer la respuesta en frecuencia, lo que tenemos que hacer es calcular las frecuencias de los polos y los ceros de cada uno de los condensadores externos. Entonces vamos a calcular omega P y omega Z de cada condensador externo. Externo le llamo a los condensadores que están aquí dibujados, C1, C2 y CB, que son los condensadores que están por fuera del transistor, porque el transistor por dentro tiene otros, pero la respuesta en frecuencia se hace así por pasos. Entonces hay que ver cuál de los tres es el condensador que se va a poner en corto primero, ¿verdad? Porque hay que acomodar los polos y los polos tienen que quedar en orden. Entonces, si yo sé que el condensador 1 es más pequeño que el condensador 2, o al revés, si C1 es más grande, porque técnicamente siempre es más grande que C2, el condensador 1 se va a poner primero en corto, y entonces los demás los voy a considerar circuitos abiertos, ¿verdad? Entonces hay que revisar el orden en el cual los condensadores se ponen en corto y analizarlos en ese orden. Entonces si analizamos C1 y es el más grande de todos, los demás condensadores son circuitos abiertos. Si analizamos ahora C2, consideramos que C1 es un corto y el otro no. Y si analizo CB, digamos que era el más pequeño de todos, entonces considero que los dos otros son corto y CB es el que estamos analizando. Entonces, vamos a hacer varios ejemplos a lo largo de todo el curso. Pero entonces hay que revisar el orden en el que los condensadores se ponen en corto y analizarlos en ese orden. De mayor C a menor C, porque ese es el orden en el que se van a ir poniendo en corto. Y finalmente vamos a hacer de número 5 el análisis de AC, que es la respuesta en frecuencia,
en alta frecuencia. Y para hacer la distinción, baja frecuencia vamos a considerar que son megahertz. Alta frecuencia es considerando que los condensadores externos son cortocircuitos en HF, porque alta frecuencia es una frecuencia mucho más alta que la frecuencia digamos, de conmutación, o la frecuencia de estos condensadores individuales. Y entonces cortocircuitamos todos los condensadores externos, reemplazamos el transistor por el modelo equivalente de alta frecuencia y calculamos los polos y ceros en alta frecuencia. Entonces sería WP HF y WZ HF. Es HF. WZ HF. Y básicamente ese sería el análisis. Entonces, para este circuito que tenemos aquí, voy a hacer un pequeño bosquejo de cómo debería quedar la respuesta en frecuencia. Y hoy no me va a dar tiempo de ver lo de la frecuencia de tránsito, pero bueno, no importa, lo vemos después. Ok, tendríamos entonces que analizar los condensadores de baja frecuencia. Tenemos 3 condensadores en baja frecuencia, C1, C2 y CB. El condensador C1 y C2 están en serie con el camino de la señal, por lo tanto tengo 2 ceros, ¿verdad? Tengo 2 ceros en el origen porque son los del condensador de C1 y C2 que son de desacople. Iniciaría entonces con una pendiente de más 40 decibeles por década, ¿verdad? Y podría poner más 40 decibeles por década hasta que me encuentro el primero de los polos. Y entonces vamos a poner un polo. Voy a ponerlo con verde para que se note. Y este polo estaría entonces en la frecuencia donde, por ejemplo, C1 o C2 se ponen en corto, ¿verdad? Entonces podría ponerlos, digamos que queden cerquita, porque en este momento no tengo forma de saber. Más o menos así. Y entonces este sería el de C1 y este sería el de C2, ¿verdad? Ahora, aquí tengo un detalle, y es que esta ganancia considera que el condensador CB está abierto todavía, ¿verdad? Entonces aquí CB está abierto. Y con CB abierto, ¿cuál es la ganancia de banda plana? Tendría RE1 y RE2. Entonces esa ganancia sería menos RC entre 1 sobre GM más RE1 más RE2, ¿verdad? Esa sería la ganancia en esta parte. Después yo sé que CB se va a poner en corto en alguna otra frecuencia. Entonces digamos que esta sea la frecuencia de corte. Voy a tener un cero extra que no sale de ninguna parte, pero que sé que tiene que estar ahí, porque este polo me va a provocar que la ganancia en algún momento suba. Y entonces esta es la ganancia con CB cerrado. Y entonces la ganancia ahora sube y me queda como menos RC entre 1 sobre GM más solo un RE, el RE que estaba arriba, RE1. Entonces es una ganancia mayor. Este cero de aquí
no podemos explicar con ningún teorema de dónde sale, pero se explica por la diferencia en las ganancias, ¿verdad? Ustedes saben que aquí tengo una ganancia más pequeña y aquí una ganancia más alta. Ok, y todos estos son de baja frecuencia. Entonces, este de aquí es por CB. Este de aquí también, por supuesto. ¿Verdad? Ahí tiene que salir un 0 cuando hacemos sale cuando hacemos la función de transferencia completa con el modelo de pequeña señal, pero no, evidentemente es demasiado trabajo, entonces solo vamos a decir que este 0 está ahí, pero no lo tenemos que poner, pero no sabemos exactamente en qué frecuencia cae. Y después, cuando hacemos el análisis de alta frecuencia, ponemos los condensadores todos en corto, dibujamos el circuito equivalente, y entonces en el circuito equivalente vamos a tratar de dejar de un lado lo que está aquí con RP. Tendríamos entonces la capacitancia Cpi más C1, que es C1 es la descomposición de C mu. Y del otro lado tendríamos la fuente de corriente con la resistencia RO, con el condensador CCS más C2, que es la descomposición de C mu también, la resistencia de drenador, y en realidad aquí abajo no todos son tierras, ¿verdad? Tenemos que ponerle la resistencia que quedó, que es RE1. Entonces aquí hay algunos que no van a tierra, este no van a tierra, y eso complica un poquito los problemas. Entonces en general para estos cálculos o los circuitos tendríamos que tener una configuración sin degeneración, o que el condensador CB quite la degeneración por completo. Entonces en los ejemplos que vamos a ver eso es lo que ocurre, porque si no hay que hacer aquí todo el análisis de pequeña señal, y vamos a calcular los polos de alta frecuencia, que deberían ser 2, porque tenemos condensador en la entrada y condensador en la salida. Eso es el equivalente, ¿verdad? Entonces aquí podríamos poner una línea y otra con pendiente de menos 20 y menos 40, y estos son los polos de alta frecuencia. Entonces esto es WP de alta frecuencia 1 y WP de alta frecuencia 2, y más o menos así queda el análisis. Y por supuesto AV y log F, y las unidades que ya conocemos: decibeles, hertz. Eso sería. Quedamos entonces aquí con la clase. Sabemos ya entonces cuál es todo el procedimiento que tenemos que hacer para los análisis del circuito. En general, para efectos de examen, esto es lo que entraría o sería el fuerte del examen. Y a partir de las clases siguientes vamos a hacer un repaso de las configuraciones anteriores para hacerle los análisis correspondientes en baja frecuencia y en alta frecuencia. Quedamos con la clase hasta aquí. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.